Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Profesor Chuletas. Hoy voy a continuar con la serie de vídeos en los que estoy tratando la literatura. Y en este vídeo, como ya habéis podido ver en el título, voy a hablar del folclore. El folclore, ¿qué tiene que ver esto con literatura? Porque muchos pensaréis en el folclore como la parte cultural, por ejemplo, comida, bailes, canciones y este tipo de cosas que son quizás como más destacadas. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe una gran cantidad de cuentos dentro del folclore de nuestra cultura y sobre todo tenemos una gran recopilación de cuentos que provienen de Europa del Este, de zona centroeuropea, Europa del Este, que se han aproximado muchísimo hasta nosotros y ahora tenemos como un cuento más casi que pertenece a nosotros. Antes de comenzar, me gustaría comentaros tres características esenciales del folclore. La primera de ellas es que son anónimos. Todas las composiciones folclóricas que nos podemos encontrar por todo el mundo son anónimas. No conocemos quién las inventó. No sabemos por qué, no sabemos de dónde vienen, no sabemos absolutamente nada de sus orígenes. Podemos saber más o menos en qué zona, pero incluso en muchas ocasiones ni eso. Otra característica es su transmisión. El folclore se transmite de forma oral, es decir, los padres lo cuentan a los hijos o los ancianos lo cuentan en el pueblo, lo escuchan todos los niños pequeños, se hacen mayores, crecen con esas historias y las van contando. Y así continuamente. La última característica es la multiplicidad de versiones que tienen. Podemos coger cuentos tan conocidos internacionalmente como puede ser Caperucita Roja, es el cuento folclórico que tengo como referente. Si nos vamos a diferentes sitios de Centro Europa, encontramos que Caperucita Roja cambia. Con esto quiero decir que depende mucho del lugar en el que nos basemos para un cuento folclórico, tendrá unas versiones u otras. ¿Por qué esta multiplicidad de versiones? Bueno, pues como he dicho antes, el hecho de que se transmita de forma oral hace que cuando un viajero, por ejemplo, va de una zona a otra dentro de un mismo país o a otros países, cuente también estas historias que él conoció cuando era pequeño. Y al final no siempre tienes por qué acordarte de todo exactamente. Y si en aquel lugar no hay lobos, lógicamente no vas a hablar de un lobo porque no existe. Hablarás de otros animales depredadores de la zona que puedan asimilarse al lobo. Los textos folclóricos no se hicieron en un principio para niños. Se hicieron simplemente para contar en el pueblo, se hicieron para transmitir historias, para transmitir saberes, pero en ningún momento se pensaba que estos cuentos iban a estar destinados única y exclusivamente a niños. Hemos sido nosotros los que luego hemos ido cogiendo estos cuentos, los hemos ido haciendo cada vez más light, porque decir que la mayoría no son para nada tan bonitos, no son esos cuentos de hada que se nos han pintado desde Disney, pero poco a poco se han ido adaptando y al final se han convertido en cuentos infantiles. Pero hay que saber diferenciar entre cuentos infantiles y el folclore. Son dos cosas completamente distintas. En ocasiones nos podemos encontrar la versión original de Caperucita Roja o la versión original de La Cenicienta. Imposible, no se conoce estas versiones originales. No se sabe. Tenemos una serie de recopiladores de estas historias que han ido cogiéndolas y las han ido escribiendo. Pero tenemos La Cenicienta escrita en muchos sitios y cambia. Y no porque uno estuviera escrito antes es mejor que el otro que se escribió 100 años después, porque no sabemos de dónde proceden. Han existido muchos recopiladores de cuentos folclóricos a lo largo de la historia, pero a mí me gustaría destacar a los hermanos Grimm, Prop, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Fernán Caballero y Calleja. Son como los principales recopiladores de folclore. Hay algunas diferencias entre ellos. Hay algunos que simplemente cuentan el cuento folclórico y lo dejan ahí, simplemente. Un cuento tiene un principio y tiene un final. Pero algunos otros han decidido añadirle además una moraleja a estos cuentos. Esto no está del todo bien si queremos trabajar cuentos folclóricos en el aula. No debemos añadirles la moraleja al final porque no tienen que tener moraleja. Es algo que deben de sacar nuestros propios alumnos por sí mismos. Esa moraleja, eso que nos quiere transmitir el cuento. Esto no quita que no podamos utilizar estas versiones perfectamente en el aula. Lo único que deberíamos es de evitar pronunciar esas últimas palabritas en las que nos da la moraleja de la historia. Y sería mucho más interesante preguntarle a los alumnos qué han entendido, por qué conclusiones sacan de lo que han leído,
qué actitudes ven correctas, qué actitudes no ven correctas, por qué, ¿vale? Es preferible que sean ellos mismos los que analicen las historias y no alguien que directamente ha cogido la historia, la ha hecho y luego te ha dicho, vaya, pues esto es para que seas buena persona. Mejor dejemos que ellos mismos entiendan lo que quieran entender y lo que puedan entender, porque a lo mejor no llegan a esa conclusión, o a lo mejor es forzar demasiado la conclusión para lo que ellos entienden. Para finalizar, me gustaría comentar un poco el trabajo que hice de este bloque de la asignatura. El trabajo que yo hice fue coger 3 cuentos folclóricos. Uno fue de origen africano, que hablaba de una araña, de la sabiduría del mundo, muy, muy chulo. Un cuento que yo no conocía, que me gustó bastante. Y luego, pues pasamos a analizarlo. Luego cogí otro europeo, que ya más conocido, y luego cogí uno japonés. ¿Por qué cogí de diferentes sitios? Bueno, porque nos muestra la cultura de cada uno de estos lugares. Y también puede ser muy interesante trabajar la cultura de diferentes sitios a través de su folclore. En mi caso, África, Europa y Japón. O puede ser la cultura asiática. Creo que fue un trabajo bastante bueno. Fue muy interesante conocer otros cuentos folclóricos aparte de los que ya conocía, los propios que conocemos todos. Y simplemente eso, no hay mucho más que añadir acerca de este trabajo porque verdaderamente es muy interesante. Me gustaría que si vas a trabajar en el aula los cuentos folclóricos, antes vieras cuentos folclóricos de otros lugares que quizás son bastante más interesantes para trabajar, bueno, lo que tú quieras o simplemente para enseñarlos a tus alumnos y que aprendan cosas nuevas, como pueden ser estos cuentos de otros lugares. Quizás consigamos que se interesen por culturas extranjeras. Dicho esto, me despido hasta el siguiente vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros a mi canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando suba mi próximo vídeo. Así que nos vemos, hasta la próxima.